esta preciosa hora. Gracias, maravilloso Jesús. Primeramente te pedimos, Señor, que sea usted, maravilloso Dios, ungiendo sus labios, Señor Jesucristo, y bendiciendo, Señor Jesús. Oh, maravilloso Dios, te pedimos, Señor Jesucristo, que pases un carbón encendido en sus labios, maravilloso Dios, para que tu palabra salga con poder, Señor Jesucristo, y que pueda caer en tierra fértil y se pueda reproducir, maravilloso Dios, y pueda germinar, Señor Jesucristo, y que la podamos poner por obra en nuestras vidas, tu poderosa palabra que ha de ser predicada esta preciosa tarde, Señor Jesucristo, porque cielo y tierra pasará, pero tu palabra no pasará. Tu palabra se cumplirá, Señor Jesucristo. Y estamos viviendo los últimos días, Señor. Estamos viendo los últimos días, pero tu palabra sigue siendo fiel y verdadera, maravilloso Dios. Gracias, maravilloso Jesús. Así es que, mi hermano, le pido que usted esté atento en su hogar y que le diga a sus hijos, a su esposa, a su esposo, como yo hago en mi hogar. Yo les digo, los quiero como que si estuviéramos en la casa del Señor. Aleluya, gloria al Señor. Estrictamente, porque la palabra del Señor Jesucristo tiene el teléfono encendido, hágalo como si estuviera aquí en la iglesia. Así como se apaga el teléfono por reverencia a la palabra. Así es que le cedo el tiempo al pastor que trae la palabra. Dios me los bendiga y los amo en el nombre del Señor Jesucristo. Y pronto los veremos en este lugar todos juntos. Aleluya, gloria sea el nombre del Señor. Gloria al Señor, damos gracias a nuestro hermano Rodrigo que tuvo la amabilidad de poder dirigir el culto de este día, gran placer, privilegio de parte de Dios, porque es un honor, hermano, servirle a un Dios grande, a un Dios maravilloso. Estamos agradecidos, hemos adorado al Señor en esta noche. Hoy es estudio de la palabra. Quiero bendecir a todas las familias que nos están viendo por este medio de Facebook Live. Quiero decirles que les amo en el amor de Cristo. Mi familia y yo estamos orando por ustedes día a día, peleando sus batallas también, orando por cualquier enfermedad, problemas, circunstancias que puedan tener en casa. Quiero decirles que vienen cosas grandes y maravillosas para esta iglesia. ¿Cuántos lo creen en ese lugar? Yo sé que no pueden escuchar tal vez los amenes de ahí, pero yo sé que están diciendo amén. ¿Cuántos creen que Dios hará algo poderoso en esta ciudad, en esta iglesia? Porque la palabra dice que nosotros somos luz en las tinieblas. Y la iglesia del Señor, del nombre de Jesús, somos luz en las tinieblas. Aleluya. Estamos agradecidos con Dios primeramente por permitirme estar un día más al frente de esta congregación hermosa de Detroit. Todavía tengo en mi mente un poco la ciudad de Grand Rapids, pero ya tengo en mi corazón la ciudad de Detroit. Aleluya. Gloria al Señor. Apenas pues estamos por una semana por aquí. Pero quiero decirles que nosotros con mi familia estamos felices, estamos contentos. El Señor ha puesto grandes cosas en este pueblo. Hemos visitado algunas familias, algunos pues todavía no hemos tenido contacto, pero pronto vamos a tener contacto, vamos a conseguir sus números. Si alguien de ustedes quiere que por ahí demos una visita, para nosotros sería, para mi familia, para mí sería un gran privilegio de parte de Dios poder ir a su casa, compartir, orar por su hogar, por su familia. Aleluya. Yo les pido, hermano, que desde este momento me busque una Biblia, por favor, un lápiz, porque hoy es estudio bíblico. Hoy vamos a aprender algo muy hermoso y algo que para mí depende mucho la salvación, de cómo ser un discípulo verdadero de Jesús. Un discípulo de Jesús verdadero. Aleluya. Y yo quiero que en este día, hermanos míos, pues busquen la palabra del Señor, una Biblia, junten su familia, como dice el hermano Rodrigo. Es importante que las familias estén allá en casa, aunque no estemos aquí, pero que en casa estemos conectados en el Espíritu, toda la congregación. Aleluya. Y si ustedes ven que alguien se está perdiendo las palabras, la adoración, hágale llegar la página, dígale, hermano, nosotros estamos conectados, le vamos a mandar la página, o si no, pues mándenme el número, yo se la mando, para que podamos estar conectados. Amén. Vamos a buscar la palabra de Dios en Evangelio de Lucas, capítulo 7, versículo 11, por ahí vamos a arrancar este estudio de la palabra, un discípulo de Jesús verdadero. Amén. Aleluya. Dios me los bendiga a todos. Amén. Estamos agradecidos con nuestro Dios. Aleluya. Amén. Evangelio de Lucas, busque una Biblia, hermano. Y aquí no lo estoy viendo, pero sea obediente. Busque una palabra, es para el bienestar de su espíritu.
Vamos a aprender la palabra del Señor. La palabra del Señor dice que la fe viene por el oír, la palabra de Dios. Pero también es muy importante, y quiero decirle que se aprende mucho cuando uno también escribe y uno medita en la palabra también que ha escuchado. Es muy importante, amén. Vamos a leer la palabra en el nombre de Jesús. Evangelio de Lucas, capítulo 7, versículo 11, amén. Solo es un texto. Es una historia, pero solo tomé un texto de esa historia por la cual vamos a arrancar este estudio de la palabra. Aleluya. Dísela en el nombre de Jesús la palabra. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Gloria al Señor. Te damos gracias, Señor, por esta palabra. Te damos gracias, Señor, por cada familia que está conectada en este momento. Tú sabes, Señor Jesús, que es un medio que estamos usando para tu gloria, para tu orden, un medio que estamos usando para que la palabra pueda llegar hasta sus hogares, para que la palabra no pueda detenerse, Señor. Tal vez nos han cerrado los templos por lo que está pasando, Señor, pero como dice nuestro hermano, no han cerrado nuestras bocas. Nosotros los aleluyas seguimos diciendo que Cristo salva. Nosotros los aleluyas seguimos diciendo que Cristo viene. Nosotros los aleluyas seguimos diciendo que Él puede cambiar la vida del hombre. Nosotros los aleluyas siguen diciendo que estamos locos, Señor, pero es porque ellos no entienden que el Evangelio es locura. El Evangelio es sobrenaturalidad. El Evangelio es poder de Dios para salvación. Una salvación que cambia el hombre. Una salvación que nos llevará a una vida eterna, Señor. Y yo les pido, Señor, que nosotros, aleluya, nos mantenga en fuego, nos mantenga siempre listos para su venida. Mantenga esta iglesia, Señor, siempre en paz, entre hermanos, en amor profundo, fraternal entre nosotros, Señor. Yo les pido que a cada familia que está en ese lugar, en sus hogares, donde quiera que escuchen esta palabra, amigos o hermanos en la fe de otras iglesias, quiero decirles que Cristo les ama, y al sentir tu presencia ahí donde están por medio de tu palabra, yo vengo, Señor, para que tú crezcas. Yo me humillo delante de tu presencia en este momento como tu siervo, Señor. Yo te pido que en este día tu nombre sea exaltado y que esta enseñanza venga de tu corazón. Aleluya. No venga de mi sabiduría. Yo muero mi sabiduría para tomar la tuya en este momento. La sabiduría del cielo es lo que yo necesito y anhelo en este momento. Úngeme para dar esta enseñanza y unge a todos los que van a escuchar esta palabra. Aleluya. Abre su conocimiento, su entendimiento, para que puedan entenderla, discernirla y ponerla por obra. Aleluya. Te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Aleluya. Bueno, ahí en su casa pueden sentarse, hermanos. Amén. Vamos a enseñar despacio. Vamos a leer mucha palabra, ¿ok? Porque hoy es estudio bíblico. Ahora vamos a aprender algo poderoso. ¿Cómo es un discípulo verdadero de Jesús? ¿Cuáles son las cualidades? Aleluya. ¿Qué es lo que enfrenta la persona por ser discípulo de Jesús? Grandes pruebas, tribulaciones. Todo eso vamos a aprender. ¿Y por qué dije que era muy importante? Porque solo los discípulos de Jesús son los que van a ir al cielo. ¿Ok? Los discípulos de Jesús son los que están listos para ir al cielo. Aleluya. Pero Él quiere que seamos discípulos verdaderos conforme a su palabra. Pero usted me puede decir, hermano, pero ¿cómo que verdadero? Ya le voy a explicar por qué. Porque a la luz de la palabra me he dado cuenta de que no todos los discípulos son verdaderos. No todos los discípulos obedecen al maestro. No todos los discípulos obedecen la escritura. Y pues vamos a aprender en este día. Primeramente pues tomé este texto de Lucas 7:11 porque quería primeramente decirle que los discípulos siempre están siguiendo a Jesús, están buscando agradarle, están buscando siempre andar con Él. En ese tiempo los discípulos andaban con nuestro Dios manifestado en carne en ese lugar, en la ciudad de Naín, pero nosotros andamos con Él. ¿Por qué? Porque Él está dentro de nuestro corazón, dentro de nosotros, por medio de su Santo Espíritu. La palabra de Dios nos dice que Jesús iba a esta ciudad de Naín. Todos sabemos que es una historia muy hermosa, por la cual había un niño que había fallecido y había una madre que era viuda. Y pues Jesús llegó a ese lugar, pero la palabra dice que cuando Él iba entrando, iban muchos discípulos y iba una gran multitud. Entonces,
ahí podemos ver que hay dos tipos de personas, unos que son discípulos y otros que son multitud. Pero es muy bonito saber que cuando Jesús llega, entonces la vida también llega. Cuando Jesús llegó a ese lugar, todos sabemos que Él tocó al niño y ese niño fue resucitado y fue una gran alabanza y gloria para nuestro Dios. Pero donde yo quiero enfatizar, hermano, en esta noche es ¿qué es un discípulo? Porque ahí habla de discípulo. Todos sabemos que tenemos, todos los cristianos, que ser discípulos de Dios para poder alcanzar la vida eterna. Jesús en una ocasión dijo que todos los discípulos serían como yo, o sea, seríamos como Él. El apóstol Pablo también nos dice de que seamos como Él, así como Él es con Cristo. Entonces es importante que nosotros tengamos no solo el ADN de cristiano, sino también la forma de hablar, la forma de conducirnos, la obediencia, el respeto, que seamos diferentes, que seamos como Jesús era. Jesús era un hombre manso, era un hombre limpio, sano, nunca cometió pecado, pero nosotros pues en esta vida hemos cometido algunos errores, pero estamos peleando la batalla, estamos buscando agradar al Señor. Vamos a empezar primeramente, ¿qué es un discípulo? Es una persona que sigue y defiende las ideas, doctrinas y métodos de un maestro. Es una persona que sigue. Nosotros seguimos a Cristo, que defiende las ideas. Nosotros seguimos la idea del Señor, la doctrina del Señor. Nosotros seguimos tanto que dice la palabra, hermanos, que nosotros tenemos que tener la mente de Cristo. Ahí eso nos dice todo. Nosotros tenemos que tener la mente de nuestro Señor Jesucristo. Y dice que también defiende la doctrina. ¿Cuál es la doctrina? El Evangelio de Jesucristo. Y los métodos. ¿Cuáles son los métodos? Arrepentimiento, buscar las almas. El Señor Jesucristo nos enseñó a buscar las almas. Él no nos enseñó a quedarnos en cuatro paredes esperando que las almas llegaran. No. Él, la mayoría de su tiempo en su ministerio, Él andaba en las calles. Él fue poco a las sinagogas. Entonces, el discípulo tiene que seguir, tiene que defender las ideas, tiene que tener la doctrina arraigada. La doctrina, tiene que tener, saber los métodos de cuál es el maestro, cuáles son los métodos. Pero no solo saberlos, sino ponerlos en obra. Amén. Y también el discípulo defiende con pasión, defiende con compromiso, defiende con todo a su maestro. ¿Por qué? Porque si usted tiene un maestro, así como tenemos a nosotros, nuestro gran Dios, que Él es nuestro maestro. Aleluya. Amén. Nosotros sabemos que tenemos el único Dios, un Dios poderoso, y todo lo que nos dice en su palabra es real, es verdad, y nosotros tenemos que defender, creer, y nosotros con pasión y con compromiso saber que esta palabra cambia porque lo ha cambiado usted, saber que esta palabra restaura porque lo ha restaurado usted. Tenemos un maestro grande. Amén. Aleluya. A Jesús le seguían dos tipos de seguidores, como ya le había dicho. Unos eran discípulos y los otros eran de la multitud. Nosotros podemos decir eran del montón, para que usted me entienda. Nosotros muchos usamos esa palabra. Ahora, ¿qué pasa con los discípulos? Los discípulos le seguían por amor a Él. Oiga, escúcheme bien, desde aquí vamos a empezar a saber qué es un discípulo y la diferencia con otras personas. El discípulo le sigue con un amor a Él, a Jesús, con amor. El discípulo da la vida por su maestro. Todos sabemos de que todos los discípulos, los apóstoles, siguieron a Jesús a donde Él iba. Los 12 andaban con Jesús no porque lo que les daba, sino porque sabían que Él era Dios. Sabían que Jesús era la vida eterna. Por eso dice la palabra de Dios en Juan 17:3: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. La vida eterna es conocer a nuestro Señor Jesús, estar con Él. Entonces los discípulos seguían por amor a Jesús, lo seguían por eso, no lo seguían por otra situación. También el discípulo da la vida por su maestro. Todos sabemos que todos esos discípulos que después fueron apóstoles terminaron muertos. ¿Por qué? Por la fe en Jesucristo. En este tiempo también hay muchas personas que darían la vida por nuestro Señor Jesucristo. Y quiero decirle con toda convicción, y quiero decirle con todo amor y verdad y realismo, que yo mismo daría la vida por mi maestro. Yo daría la vida por Él
en cualquier situación, yo nunca negaría la fe. ¿Por qué? Porque yo sé en el Maestro en que he creído. Aleluya. Amén. El discípulo defiende lo enseñado por su Maestro. Muchas veces, hermanos, nosotros escuchamos que otras personas enseñan cosas erróneas de la palabra, que no está aquí, o la cambian, y a veces nosotros nos quedamos callados, cuando nosotros con respeto podemos ir y podemos decirle, hermano, pero eso no está en la palabra del Señor, usted está distorsionando la palabra, está sacando la palabra de Dios y está metiendo sus ideas y sus preceptos. Entonces el discípulo defiende lo enseñado por su Maestro. ¿A dónde podemos ver eso? Todos sabemos de que todos los discípulos del Nuevo Testamento defendieron. Es más, cuando a Jesús iban por él, ¿qué pasó con Pedro? Pedro se levantó con amor, tal vez arrebancado, pero él no lo hacía porque era malo, sino porque miraba que a su Maestro lo estaban agarrando para llevárselo. Entonces Pedro, su humanidad, rapidito saltó y agarró su machete y agarró el cuchillo y ras, le rajó la oreja al soldado. Entonces el discípulo defiende lo enseñado por su Maestro. No solo defiende lo que le enseñó, sino que también, si yo veo que alguien está hablando de mi Maestro, yo lo defiendo. ¿Por qué? Porque tal vez la otra persona no conoce quién es mi Maestro. Hay personas que dicen, no, que yo no creo en Jesús, que Jesús me pedía vino. Yo escuché eso un día en un trabajo, que me dijo un señor, y me dice, Jesús tomaba vino, yo por eso soy borracho. Él tiene una mala imagen de Jesús. ¿Por qué? Porque él no lo conoce. Él no sabe quién es nuestro Dios. Pero como yo le conozco, yo le dije, lo que usted está hablando, hermano, no es así. Jesús no era borracho. No, mejor arrepiéntase, le digo yo, porque si no va a tener problemas, no va a ir al cielo así. Él solo se sonrió y me dijo, no, disculpe. ¿Por qué? Porque yo defendí la postura de Jesús. Aunque él no necesita que lo defendamos, pero nosotros, como creemos, amamos, defendemos a nuestro Maestro, que es nuestro Señor Jesucristo, tenemos que defenderlo. Ahora viene algo importante. Y esto, lamentablemente, es la mayoría de las personas. Y no estoy hablando del mundo, estoy hablando de personas que siguen a Jesús, pero de una forma no comprometida, de una forma no con pasión, no con convicción, sino por algunas cositas. Y vamos a ver eso. Los de las multitudes le seguían a Jesús por los panes y los peces. ¿Por qué? Porque en este tiempo, hermano, muchas personas siguen a Jesús por las cosas que Él da, no por lo que Él es. No es lo mismo que usted ame a su esposo por lo que Él es por lo que usted le da. Porque si usted ama a su esposo o su esposa por lo que le da y no por lo que le es, entonces usted es un interesado. En ese tiempo, muchos seguían a Jesús no porque lo amaban, no porque querían la presencia, querían un cambio, no, lo seguían por los panes y los peces. Muchos también, y mire lo que pasa, múltiples le dejan fácilmente, las multitudes le dejan fácilmente y lo traicionan. Nosotros los discípulos no traicionamos a Jesús, defendemos la postura de nuestro Dios. Y dice al Maestro, cuando el Maestro toca fallas de esas personas, o reprende o exhorta a la multitud, ¿qué es lo que hace la multitud? Es darse la vuelta y irse. Pero el discípulo aguanta. El discípulo aguanta lo que el Maestro le dice. ¿Por qué? Porque hay un respeto, porque hay un amor, porque usted no lo está siguiendo por los panes y los peces, sino por su presencia. Aleluya. Amén. Aleluya. Ahora, otra cosa que hace la multitud cuestiona lo que el Maestro les enseña. Oiga bien, cuestiona. Muchos seguían a Jesús, pero para cuestionar. ¿Y quién es ese que cree que perdona pecados? ¿Y quién es ese que era un carpintero y ahora se cree el Hijo de Dios? Y eran muchas personas que aún habían hecho milagros. Al final de todo, cuando nuestro Señor Jesucristo en su humanidad fue crucificado, los mismos que Él les dio pan, les dio peces, les hizo milagros, ¿qué fue lo que hicieron? Lo traicionaron.
¿Por qué? Porque el que no es discípulo termina traicionando a Jesús. Por eso usted puede ver que muchos entran a las iglesias, no se hacen discípulos de Dios, solo son seguidores, solo son personas que vienen y como decimos nosotros, de la multitud, del montón. ¿Pero qué? Como no arraigan, no se apasionan por el propósito, por la presencia de Dios, fácilmente ellos se van. El pastor no los saluda y ya dice, no, pues no me saludó el pastor, yo me voy. Porque ese pastor no saluda a nadie. Y tal vez uno no lo vio, o tal vez alguien lo entretuvo con un problema o algo. ¿Amén? Ahora, vamos a ver todo esto que yo le dije en Juan 6. Juan capítulo 6, versículos 63 y 68. Miren lo que pasa aquí. Juan 6, versículos 63 y 68. Miren lo que dice. El Espíritu es el que da la vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. El Señor Jesucristo está hablando aquí que Él es el pan de vida. Y dice el 64. Pero hay algunos de vosotros que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, por eso yo he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado el Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Él. Oiga bien, no está hablando de multitud ya. Está diciendo muchos de sus discípulos. Entonces, si hay discípulos que se van atrás. Porque a veces nosotros todo el tiempo decimos, yo cuando vi esta palabra mañana digo, wow. O sea que nosotros hablamos todo el tiempo que el discípulo es perfecto, que el discípulo es aquí, que el discípulo es allá. Pero no nos damos cuenta que hay discípulos que se van. Discípulos que siguieron al Señor con todo su corazón. Pero llega un momento que viene la exhortación de parte de Dios, la prueba o la exhortación de su pastor, que es su líder espiritual, y usted se va. Entonces, ¿qué pasa? Un discípulo que se fue, y entonces dice, desde entonces muchos de sus discípulos se volvieron atrás. ¿Por qué? Porque Jesús los estaba exhortando con la palabra. Ahora, si usted quiere ser un discípulo, hermano, de verdad, verdadero, cuando usted sienta que la palabra de su pastor toca su espíritu, no se enoje. Tranquilo, mire, cambie esa situación y usted siga siguiendo para adelante para que usted sea un verdadero discípulo. Porque mire, muchos de sus discípulos se fueron atrás y ya no andaban, o sea, no regresaron. Oiga bien, ya no regresaron, hermano. Y después dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? A los 12 le dijo. Pero ¿qué le dijo el apóstol Pedro? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos si tú tienes palabras de vida eterna? Ese es un verdadero discípulo que aunque le cayó la exhortación, sigue su presencia, no lo sigue. ¿Por qué? Porque hay gente que cuando todo está bien, cuando hay comida o cuando hay fiesta o cuando hay muchas cosas hermosas que hay en el pueblo del Señor, aleluya, gloria al Señor, estamos trabajando para adelante. Pero cuando el pastor lo llama a la oficina y le dicen algo que está mal y que lo ayude y que restaure, se va de la iglesia. O que un hermanito lo vio mal, se va de la iglesia. O que viene el Señor y le pone una predica para llevarlo a otro nivel, se va de la iglesia. Entonces, ¿qué pasa? Porque están siguiendo, amada iglesia, muchos cristianos al Señor por los panes y los peces. ¿Cuáles son los panes y los peces? Las cosas materiales, las cosas. Mira, hay personas, hermano, allá donde me escuchan, hay personas que vienen enfermas a la iglesia. Vienen y se humillan ante Dios y cúrame, mira, si tú me sanas, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer lo otro. Lo sanan, brille por su ausencia, no vuelve a venir. ¿Por qué? Porque un tiempo se hizo discípulo de Jesús, pero era de la multitud, era porque andaba un interés detrás de él. Pero usted, amado hermano, usted tiene que seguir a Jesús por amor. Usted tiene que seguirlo por su presencia. Y si lo pasa por la prueba, ámelo más. Y si Él lo exhorta, ámalo más. ¿Por qué? Porque lo que Él quiere de usted en medio
medio de la prueba es sacar lo mejor de usted. ¿Me entiende? Entonces, muchos discípulos se iban. Ahora, vamos a seguir para que no nos tardemos mucho. Hay discípulos de verdad, pero hay otros que no son de verdad. Al final, dejan de ser discípulos de Jesús. ¿Por qué? Hay unos de verdad que se mantienen en todo proceso detrás de Jesús. Pero hay unos que al final o en medio de la carrera se apartan. Yo he conocido personas que fueron 20 años en el Evangelio y tienen 5 años apartados. Y usted les pregunta, predicaban, cantaban, adoraban, hacían esto. Nadie vive de la gloria pasada. ¿Por qué? Porque la unción tiene que ser nueva cada día. La palabra de Dios dice que si nosotros ponemos la mano en el arado y volteamos a ver para atrás, no somos dignos de Él. Porque Él no lo quiere solo un tiempo. ¿Por qué? Al que perseverare hasta el fin, dice la palabra, ese sería salvo. Amén. Ahora, quiero contarles una historia. Ya quedamos que hay discípulos buenos, discípulos que son de verdad discípulos, y hay otros que no. Quiero contarles una historia de un chinito. Ay, santo, estoy tocando chinito y ahí donde está todo. Pero es una historia muy hermosa que yo sé que me dejó impactado. Había un chinito que él era un maestro de karate. ¿Ok? Llegaron pues 2 alumnos y le dijeron que querían pues que los entrenara, ¿verdad? Entiéndanme, querían que los entrenara, que les enseñara karate aquí, y los 2 llegaron con la misma postura de que les enseñara para tener autodefensa, ¿ok? Que lo necesitaban para cualquier emergencia que les tocara defenderse, ellos pudieran defenderse, ¿verdad? Entonces dijo al chinito el maestro y le dijo, claro que sí, voy a tenerlos a ustedes 2 como discípulos. Pues al chinito maestro empezó a enseñarles cada día, empezó a tirarles patadas por aquí, patadas por allá. ¿Y qué pasó? Los 2 fueron aprendiendo, los 2 discípulos fueron aprendiendo. Pero los 2 iban responsables, iban bien, iban lo otro. Pero él les decía, recuerden que esto es para el bien. Esto es para que usted se defienda en el momento que tiene que defenderse. Ok, llegó el día de la graduación de los 2. Ok, pero ¿qué pasó? Cuando el día de la graduación, los 2 se fueron para su casa. Ahora viene aquí lo lindo de la historia. Uno de ellos decidió mantener la postura de su maestro, seguir ensayando en su casa y enseñándole a otros. ¿El qué? Lo mismo. Karate para autodefensa. ¿Ok? Pero vino el otro discípulo, hermano, que empezó a usar lo que el maestro le había enseñado para el mal. Fue una decisión de él. Y ese hombre se hizo gran ladrón de bancos, porque era experto. Era una bala, era experto en pelear, experto en todo. Él pasaba todas las emergencias, todas las alarmas, todo. El maestro se dio cuenta. A él le dolió saber que uno siguió su rama, siguió las dístresis que le dio, pero otro se alejó de lo que él le había enseñado. Lo usaba, pero lo usaba para el mal. Así son los cristianos. Unos son discípulos que el Señor hizo, formó, los trajo al Evangelio y ellos siguieron enseñando eso a otros. ¿Ok? No le hacen mal a nadie. Pero hay otros discípulos que les pagan mal al Señor, que empiezan a hablar mal de lo que aprendieron. Y eso le transmiten a las otras personas también. Entonces, ¿qué pasa? Ahí podemos ver en esa historia que hay discípulos buenos. Y hay discípulos que por la idea, por la mentalidad, por la falta de revelación de por qué se les fue enseñado el Evangelio, que es para salvarlo, entonces vuelven atrás. Y hacen del Evangelio juguete. Empiezan a hablar del pastor, empiezan a hablar de un hermano, y empiezan a hablar de un líder que ojalá le caiga un rayo, y que esto y lo otro. Entonces, ¿por qué? Porque no hemos entendido que lo que nuestro maestro nos está enseñando es para darnos salvación, y que nosotros demos salvación a otros. Por eso dice la palabra de Dios, amén, que hagamos discípulos. Aleluya. Amén. Entonces, es tu decisión. No le eches la culpa a nadie, hermano. A nadie, amén.
Mire, no solo porque soy pastor le digo que no le eche la culpa al pastor. No. No le eche la culpa al pastor. No le eche la culpa al diácono. No le eche la culpa a la hermanita que no le habló. No. La culpa es suya. Si usted ha decidido dejar de ser discípulo y se volvió atrás, es su decisión. Ahora quiero decirle que Cristo le está esperando. Porque Él quiere que usted tenga vida eterna. Y si usted se ha ido atrás, Él lo sigue esperando. No haga como las multitudes que dicen la palabra que no regresaron. Usted va a regresar en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque si esta palabra usted la está escuchando y usted ha dejado de ser un discípulo, y usted me dice, pero ¿cómo sé que soy un discípulo? Ya lo vamos a ver, que eso es bueno también. Pero si usted hoy se da cuenta que usted ha dejado de ser un discípulo, hoy es el día que usted vuelva otra vez a su maestro y le diga, sígueme enseñando, papá, porque yo quiero ser un discípulo bueno para ti. Amén. Aleluya. Den un aplauso al Señor ahí donde está, hermano, para que no me vaya a dormir. Amén. Gloria al Señor. Miren, hay otros ejemplos en la Biblia. Judas era un discípulo, pero era un gran ladrón. Y Jesús lo sabía. Y dice la palabra que él sanaba, le prendía demonios como los demás. Pero era ladrón. ¿Ok? Entonces, y era discípulo. Andaba con los 12. Entonces, ¿qué nos enseña eso? Que hay muchos discípulos malos. Discípulos que vienen a Cristo se van a quedar. Porque muchos dicen, yo soy discípulo de Cristo. ¿Pero qué? ¿Están los frutos? ¿Está siendo el discipulado que Dios le ha puesto en su corazón? ¿Está siguiendo la palabra de Dios para que usted sea un verdadero discípulo? ¿O usted es un discípulo que sirve, que defiende la palabra, que defiende a su maestro, que vive conforme a la Biblia? Amén. Y eso es lo que vamos a descubrir. Pero también hay discípulos como Pedro, que defendía al Señor. Como Pedro, que le creía cuando le dijo, tírate en el barco y pon tu mano en el mar. Y Pedrito lo tomó. Puso su pie en el mar. Hay que creerle al maestro en las cosas sobrenaturales. Cuando usted le cree al maestro, y si el maestro le dice, salta de aquí para allá, que lo harás, créame que lo va a hacer. Porque si esta palabra dice que usted acepta a Jesús como su Salvador, es salvo, es salvo. Entonces el maestro nos da dirección que nosotros tenemos que creer fielmente. Entonces, como Juan era un discípulo que se recostaba en el pecho de Jesús. Eso es amar su presencia. Eso es querer estar con Él en un cuarto a solas, cerrar la puerta y decirle, papito, aquí estoy yo, mira, lléname de tu presencia. Yo quiero ser un discípulo adorador, un discípulo que te ame, que te adore, que te exalte. Queremos ser un Judas que venda a Cristo, o queremos ser un Pedro, un Pablo que defiende la doctrina, un Pablo, un Pedro que defiende la postura de Jesús. ¿Por qué? Porque hay salvación en Cristo Jesús. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, mire, Jesús, sus discípulos eran igual a Él, y así Él nos pide también a nosotros. Pero surge una gran pregunta, y aquí es donde vamos a empezar a lo mero bueno de la enseñanza. ¿Por qué la mayoría de cristianos no quieren ser discípulos de verdad? Por tres cositas. Mire por qué. Mire lo que dice la palabra del Señor. Primero, porque el que sigue sus pasos es difícil. Mire lo que dice Primera de Pedro 2:20. Escríbalo para que usted al ratito lo estudie y lo lea y le saque el jugo a esa escritura. Amén. Primera de Pedro 2:20, 21. Mire lo que dice. Pues qué gloria es si pecando sois abofetados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. No de entender este texto de que si usted está haciendo cosas, si usted está pasando pruebas porque usted cometió un pecado, no le eche la culpa al Señor. Usted no está pasando pruebas porque es evangélico. Usted está pasando pruebas porque usted cayó en pecado, o usted no es íntegro, o usted es un hipócrita delante de Dios. Pero si usted anda bien delante de Dios, si usted pasa la prueba, usted ha abofeteado por predicar el evangelio, como es, por ser un discípulo de verdad, entonces es una bendición. Pero aquí nos da a entender que pues qué gloria es si pecando sois abofeteados. O sea, no hay ninguna gloria, no hay ningún premio para el hombre
que es abofeteado o humillado por una mala conducta de él. Ahora, si hay premio para los que quieran ser discípulos de Jesús de verdad. Ahí sí. ¿Por qué? Porque somos vituperados, somos pisoteados, somos humillados. ¿Por qué? No por una mala conducta ni porque caemos en pecado, sino ¿por qué? Porque servimos a un Dios y servimos al Rey de Reyes, estamos en este evangelio y por eso somos vituperados. Amén. Después dice el texto 21, el versículo 21, pues para esto fuisteis llamados. ¿Para qué? Para soportar lo que dice el texto antes. Porque también Cristo padeció por nosotros. Si nuestro Maestro padeció por este evangelio, padeció por darle a usted la salvación, ¿quién es usted y yo para querer un evangelio fino, un evangelio barato, un evangelio light? No, este evangelio es de cruz. Este evangelio es de padecer por Él, porque Él padeció por nosotros. Amén. Después dice la palabra de Dios, dejándonos ejemplo. Mire qué linda es la palabra. Dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Nosotros tenemos que seguir los pasos del Maestro. Si Él padeció, nosotros vamos a padecer. Si Él se humilló a sí mismo, humíllese a usted a sí mismo. Yo siempre le he dicho a los demás, a los hermanos, cuando alguien le humilló y usted se quedó callado, tranquilo. Esa persona no lo ha humillado. Usted se humilló a sí mismo. Mire, para que no lo humille, humíllese a usted a sí mismo. Porque cuando usted se humilla a sí mismo, nadie va a poder humillarlo. ¿Por qué? Porque su corazón no va a ver nada. Cuando muchos lo humillan y usted se queda callado, nadie lo está humillando. Usted está haciendo como su Maestro, que se humilló a sí mismo. Amén. Ahora, ¿por qué otra cosa muchos no quieren ser verdaderos discípulos? Porque seremos atribulados. Miren lo que dice Mateo 24:9. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán. Esto es para el tiempo del fin, para los tiempos postreros. Estamos en los tiempos postreros. Y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de ¿quién? De mi nombre. ¿Cuál es el nombre que es sobre todo nombre? Jesucristo. ¿Quién es nuestro Maestro? Jesucristo. ¿Quién es nuestro Dios? Es Jesucristo. ¿Quién es nuestro Salvador? Es Jesucristo de Nazaret. Entonces, muchos no quieren ser discípulos porque no quieren tribulaciones. Muchos dicen, ay hermano, que a mí no me pasa nada. ¿Y cómo le va a pasar algo? Si usted no se levanta de la silla, nunca le va a pasar nada. Amén. ¿Por qué? Porque el diablo no se va a ir encima del que no hace nada. A veces creen que uno lo que quiere es llamar la atención. No. Yo lo que sé es que si yo no trabajo, ¿qué pasa? Yo no soy un discípulo. Porque Jesús vino aquí ¿a qué? A trabajar. Él no vino a sentarse. Porque si Él hubiese sido a sentarse, a esperar y a esperar, nosotros no fuéramos salvos. ¿Pero qué? Muchos no quieren ser atribulados. Ahora, los que somos discípulos de Cristo, no importa la tribulación, no importa la enfermedad, no importa quién nos humille, no importa quién hable más de nosotros. Nosotros tenemos la mirada en los cielos, en lo eterno, en lo que viene, en lo postrero, en la venida del Señor, que es lo más importante. Amén. ¿Cuál es la otra? También el otro punto, porque muchos no quieren ser discípulos buenos, porque muchos quieren ser discípulos malos. Pero aquí vamos a ser discípulos buenos en esta iglesia. Aleluya, denle un aplauso al Señor. Ahí donde está, hermano, ahí donde está. Hace falta ese aplauso. Gloria, espero que pronto estén aquí, iglesia. Dice los otros puntos, ¿por qué? Porque nos perseguirán. Miren lo que dice en Juan 15, 18, 21. Escríbanlo. Juan 15, 18, 21. Dice, el mundo os aborrecerá. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Dice el 19. No, yo sé que no hace falta que le explique, es claro el texto. Él fue aborrecido, usted tiene que ser aborrecido. Si usted quiere ser una monedita de oro para toda la iglesia o para todo el mundo, usted, dice la palabra de Dios, que usted no está mal. Porque dice, ay de aquellos que todo hombre esté bien con ellos. Porque nada están haciendo. ¿Me entiende? Aquí, mira, aquí hagamos por el Señor. Busquemos las armas. Prediquemos el evangelio. No importa que se levante el diablo, no importa que se levante la gente. Tenemos que pasar la etapa de ser aborrecidos, hermanos. No nos alejemos de Dios por la prueba.
No nos asustemos, es parte del evangelio. Amén. Y mira lo que dice el 19. Si fuerais del mundo, oiga bien, el mundo amaría lo suyo, pero nosotros no somos de este mundo. Pero porque no soy del mundo, antes yo os elegí del mundo, nos separó, nos apartó por medio de su sangre y su salvación. Dice, por eso el mundo os aborrece. Después dice, acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguiréis. Palabra de nuestro Señor Jesucristo. Si han guardado mi palabra, ahí está lo importante, también guardarán la vuestra. El último texto, el último versículo de ese texto dice, mas todo esto os harán por causa de mi nombre. Otra vez más, por causa de su nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Jesucristo en su humanidad, en su meditación en carne, habló todas estas palabras. ¿Por qué? Porque Él nos explica que no conocen las personas que nos están aborreciendo, que nos están persiguiendo, que nos están vituperando. Ellos no conocen a Dios, y porque no lo han conocido nunca. ¿Por qué? Porque el que se mete con la iglesia del Señor se está metiendo con el mismo Dios. Porque nosotros somos la niña de sus ojos. Nosotros somos su amada. Él viene por nosotros. Aleluya. Pronto. ¿Cuánto lo creen? Aleluya. Ahora, vamos a entrar a lo más específico de este estudio. ¿Cuáles son las características? ¿Cuáles son los mandatos, los preceptos, lo que el Señor nos demanda para poder ser verdaderos discípulos? 7 textos y nos vamos. Aleluya. Mira el primer texto. Tenemos que ser nuevas criaturas. Para poder ser discípulos de Jesús, tenemos que ser nuevas criaturas. Por eso Jesús le dijo a Nicodemo, mira lo que le dice en Juan 3:3. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo. Juan 3:3, escríbalo. Yo puedo decir todos estos textos, pero es estudio bíblico. Escríbalo para que ustedes después lo escudriñen. Amén. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios. Vino y le dijo Nicodemo. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Aleluya. Hay gente que no entiende el evangelio. ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Eso es lo que Nicodemo está diciendo. Hay muchas personas en este tiempo que piensan lo mismo. ¿Y cómo puede hacer Dios eso? Eso es imposible. ¿Y cómo es que abrió el mar rojo? Eso no lo creo. Miren, ¿y cómo es que a Jonás lo tragó la ballena? Eso es imposible. Miren, si la Biblia dijera que a Jonás lo tragó un caballo, yo lo creo. ¿Por qué? Porque la Biblia es verdad. Es la palabra del Señor. Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Entonces, Nicodemo se asombra, pero no entiende lo que Jesús le está revelando. Le está dando una revelación de reino, una revelación de salvación, de gloria, de una salvación eterna. Y miren lo que dice, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. El primero, si usted no ha nacido de nuevo del agua ni del Espíritu, amado amigo, porque yo sé que la mayoría que me están escuchando ya nacieron de Dios, usted no puede entrar al reino de los cielos. No puede. ¿Por qué? Porque usted tiene que ser hijo por medio de la sangre de Cristo. Amén. Ahora, en el nuevo nacimiento tiene que ver con arrepentimiento. Amén. Por eso Pedro dijo en Hechos 2:38, arrepentidos y bautícese cada uno en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para el perdón de los pecados y pudieran recibir ¿qué? El Espíritu Santo. Usted, para poder nacer de nuevo, poder bautizarse en las aguas, en el Espíritu, tiene que tener un arrepentimiento genuino. ¿Qué otra cosa? Tiene que aprender a seguir a Jesús. Miren lo que dice Mateo 16:24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir después de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Jesús, para que podamos ser nacidos de nuevo, tenemos que arrepentirnos y empezar a seguirle, a creerle. Seguirle es dejar su vida por agarrarla de Él. Amén. Ahora, también tiene que creerle.
¿Para qué? Para que pueda llegar a empezar a ser un discípulo. Miren lo que dice Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que le creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos de Dios. A todos los que creyeron en su nombre, les ha dado potestad de ser hijos de Dios. Y esta iglesia ha creído en su nombre. Esta iglesia ha creído en que es el único Dios. Esta iglesia ha creído que Él nos dará la vida eterna. Aleluya. El primer punto es: tiene que nacer de nuevo y tener estas tres cosas: arrepentimiento, seguirle de todo corazón y creer en sus preceptos y mandatos, que es la palabra del Señor. Amén. ¿Cuál es el segundo punto para poder ser un discípulo verdadero de Jesús? Lucas 14, 26, 27. Miren lo que dice: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, a su madre, a su mujer e hijos, hermanos, hermanas, y aún también su propia vida, dice, no puede ser mi discípulo. Santo Dios. ¿Y cómo es eso que voy a aborrecer a mi mamá y a mi papá? Yo no puedo odiar a mi papá y a mi mamá, no. Ahí no está hablando de odiarlos. Aborrecer es amar menos que a Jesús. Le está dando a entender nuestro Señor Jesucristo: ámame a mí primero más. Así es, aleluya. Antes que a tu familia, antes que a tu papá, que a tu mamá, que a tu hermana, que a tu hijo. ¿Por qué? Porque hay cristianos que si el hijo no quiere ir al culto, se quedan en la casa. ¿Qué es eso? Eso no es amar a Cristo. Eso es, sí, mire, es amar más al niño que a Cristo. Hay parejas, esposas y esposos, que el esposo dice: mi amor, no vayamos, quedémonos en la casa viendo una película. Y allá va la otra esposita y le dice: ¿sabes qué queremos? De todo el pastor no va a dar cuenta. ¿Cómo? Uno sí le da cuenta. ¿Pero por qué le digo esto? Porque amamos más a veces nuestros seres vivos, nuestros seres queridos, perdón. ¿Por qué? Porque si no va esta persona, no voy yo. O que si esto pasa, no, que mire pastor, que no voy al culto, porque mire que un amigo me pidió un favor y que es importante. No, pero mire pastor, yo voy a hacer algo bueno para Dios. No, lo primero para usted es venir al culto. Aleluya. Y después del culto vaya a hacer la obra. Amén. Por eso en una ocasión dice la palabra de Dios que un hombre le dijo: déjame enterrar a mi padre. Y Jesús le dijo: deja que los muertos entierren sus muertos y tú ven para acá. Amén. Ven conmigo. ¿Por qué? Porque Jesús quiere el primer lugar en su vida. Amén. Él quiere que aborrezcamos, que amemos menos todo lo que está alrededor. Miren, nada puede ser menos del amor que necesitamos por el Señor. Y dice, y el versículo 27, y el que no lleva su cruz y viene por mí, no puede ser mi discípulo. Si usted no se niega a usted mismo, si usted sigue viviendo, hermano, con sus mismos anhelos carnales, con sus mismos deseos carnales, que aún viendo a la muchachita y teniendo esposa, y usted siendo un cristiano, usted no se ha negado a sí mismo. Usted sigue siendo el mismo de antes, solo que ahora se vistió de cristiano, pero eso no salva. ¿Me entiende? Lo que lo va a salvar a usted es una integridad por dentro, que usted sea íntegro, usted pasa a la muchachona y usted le echa la cabecita o voltea la cabeza. ¿Por qué? Por amor a su esposa, respeto a su esposa, pero más por respeto a su Dios. Porque Él ve todas las cosas, dice la palabra del Señor. Entonces podemos ver, hermano, que si nosotros no aborrecemos a nuestros padres, nuestra familia, más que todo, y no nos negamos, no tomamos la cruz y no seguimos al Señor de todo corazón, no podemos ser discípulos. Entonces nunca más, si viene su tío a su casa, nunca más deje de venir al culto por quedarse con su tío en su casa. Déjelo que se quede en esa casa, o mejor, tráigaselo para el culto. A que sea un impío, aquí lo convertimos a Cristo Jesús. Pero si esa persona lo detiene a usted por no venir a la iglesia, pastores, que no hay que ser maleducado, entonces prefiere ser maleducado con Jesús en el altar. Porque déjeme decirle que un culto es una cita. Es una cita con su Dios. Porque Él lo está esperando aquí. Aquí lo está esperando Él con su presencia. Este es el lugar que Él ha escogido para reunir a sus santos. Aleluya. Para que le alabemos, le exaltemos y aquí maduremos en Él. Entonces, ya dijimos, tenemos que obedecer mucho nuestra familia, amar menos. Tenemos que poner en primer lugar a nuestro Dios. Ahora miremos el tercero.
4 más y nos vamos. Lucas 14:33. Lucas 14:33. Así pues, dice la palabra, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, santo Dios, ya me tocó el dinero, pastor, ya no me gustó. No, no es eso. Dios no le está diciendo que entregue todo lo que tiene en este momento. No, tampoco estoy recogiendo ofrenda, yo no soy así. Lo que le quiero dar a entender es que mucha gente deja a Cristo por las cosas materiales. Muchas personas se levantan a las 5 de la mañana para ir a trabajar a una maquila, a ganar el dinero, pero nunca se ha levantado a orar, a buscar el rostro de Dios. Amén. Y déjeme decirle que Dios es en primer lugar. Usted tiene que aprender, hermano, que si usted no renuncia a las cosas materiales, renunciar es amar menos. Es no ponerle la importancia más que a nuestro Dios. Si usted tiene un buen carrito, una buena casita, denle gloria a Dios. Y con más razón venga a los cultos. Con más razón hable a Cristo a los demás. Porque dice, así pues cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. En los evangelios hay una historia de un joven rico. ¿Qué pasó? El joven le dijo a Jesús que cómo podía obtener esa salvación que él estaba explicando, que él estaba anunciando. Y Jesús le dijo el joven, pues yo he tenido todos los mandamientos desde pequeño, pues yo estoy bien. Él sentía que estaba bien. Pero cuando a Jesús le tocó las posesiones, le dijo, ok, Jesús, mire, él no pierde ni gana si usted regala sus cosas o no. Él lo que quería es probar su corazón. ¿Verdad? Él lo que quería es que cambiara ese avarismo de su corazón. Porque le dijo, ok, ¿quiere venir conmigo? Y le dijo el rico, claro que sí. Ok, regala todo lo que tienes a los pobres y sígueme. Wow, la palabra dice que ese muchacho se puso triste. Y dice que se dio la vuelta y se fue. Perder una salvación tan grande por dinero, por bienes, hermano, sabiendo que hay una eternidad en Cristo Jesús, pero también una eternidad en las tinieblas, en el mismo infierno, donde ya no le va a servir la casa de lujo ni el carro Toyota 3 Hilux que va a ir montura, no le va a servir. Allá no puede llevar nada. Hay unos hombres en este tiempo que hasta hacen que le metan el dinero al ataúd. Santo Dios. Porque ¿qué es lo que dicen? No, que allá donde vaya, allá voy a comprar al diablo. No, hermano. Mire, tenemos que aprender, y es algo serio esto. Algo serio esto. Mire, tenemos que aprender a renunciar a las cosas materiales. No le estoy diciendo que no trabaje, no trabaje. Porque es la palabra que el que no trabaje, que no coma. Pero usted tiene que aprender a darle su primer lugar a Jesús. Y si un día el Señor le dice a usted, dale eso a ese hermano, le está probando el corazón. Así como le probó a ese joven rico. A ver si su corazón está en las cosas o está en servirle y agradarle a Dios. Amén. Entonces tenemos que aprender a renunciar a todo de esta tierra. Si el Señor Jesucristo nos llama al ministerio, amado amigo, hermano, usted deje todo por venirse al ministerio. Y yo le aseguro que Él le va a recompensar con creces. Y si no es en esta tierra, es allá arriba. Amén. Porque yo quiero riquezas celestiales. Yo no sé usted, pero yo le animo que pelee por ese reino, por esas cosas celestiales que Él tiene por heredad y por premio. Amén. Aleluya. El cuarto. Mire, Juan 8, 31, 32. Mire lo importante que es este texto. Dijo entonces Jesús a los judíos. Le dijo a los judíos, pero eso también aplica a nosotros los gentiles. ¿Por qué? Porque dice que habían creído en Él. Nosotros hemos creído en Él. Aleluya. Amén. Entonces dice, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Qué es permanecer? Permanecer es esa raíz. Permanecer es continuo. Un día alabo a Cristo, un día estoy en la Escritura, el otro día estoy en la Escritura, pasa un año, estoy en la Escritura, pasa el otro año, estoy creciendo. Ese es permanecer. Permanecer es fundamento. Permanecer es mi Cristo, mi Dios, Él es primero. Entonces dice, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Si usted no lee la Biblia ni para leerse un libro normal, usted no es discípulo. Porque si usted no lee la Biblia, ¿cómo usted se va a conducir en la vida? Cuando a usted le llega, un ejemplo, alguna cosa que usted ha comprado y le llega un libreto y usted no lo lee, usted no
armar mal. Y si lo arma, lo va a armar mal. Y si lo llega a armar, lo va a armar 3 horas después, cuando en 15 minutos. Lo mismo en el Evangelio. Si nosotros permanecemos en la palabra, si nosotros agarramos la palabra como nuestro pan diario de cada día, nosotros vamos a permanecer, porque la palabra nos crea fe. Y si usted tiene fe, usted es inquebrantable. Si usted tiene convicción, el diablo le va a tirar dardos, pero van a caer ante sus pies. Amén. Entonces tenemos que permanecer. El discípulo permanece en su palabra. Amén. Entonces desde hoy empieza a leer la Biblia con más intensidad, cada día. Y dígale: Señor, ayúdame a permanecer en tu palabra, porque mi pastor me dijo que para ser un discípulo tuyo y parecerme a ti, tengo que permanecer en la palabra. Y yo le aseguro que usted irá creciendo como un discípulo verdadero de Dios, no un discípulo mediocre, sino un discípulo verdadero. Amén. La palabra mediocre no es mala, eso es medio cree, medio sabe, medio actúa, pero las cosas a medias no sirven. Dice, hay un no texto, sino hay un dicho que dice: el que no sabe servir, no sirve. ¿Por qué? Porque Jesús vino a servir. Es más, nosotros tenemos que ser servidores. Y aquí no hay grandes ni chicos, aquí todos somos iguales. Amén. Entonces, mire lo que dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. ¿Cuál verdad? La Escritura. Porque aquí está la verdad. Jesús es la verdad y la vida. Y si nosotros permanecemos en ella, nosotros seremos libres en el Espíritu. Conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Amén. Miren la próxima. Juan 13:34. Un mandato nuevo doy, que os améis unos a los otros como yo os he amado. Mire cómo se pone él. Como yo los he amado a ustedes. Mire cómo nos ha amado él. Siendo pecadores empedernidos, él nos amó primero, dice la palabra. Él nos cambió, nos restauró. Entonces él nos amó con un amor grande. Así él quiere que amemos a los demás. El discípulo ama a su hermano. El discípulo ama a su hermano. Si usted a alguien le cae mal, ame a ese que le cae mal. Y usted dígale: Señor, ayúdame con ese que me cae mal, aunque me saca las canas, pero yo quiero ser un discípulo tuyo. Usted hágalo, pídaselo al Señor. Mire, usted no tiene que caerle mal a nadie. Usted tiene que ver a todos con amor, a chiquitos y a grandes, a viejitos, a jóvenes, a todos. Usted tiene que verlos con el amor de Cristo en su corazón. Entonces, Jesús nos dice ese mandamiento nuevo: que los amemos unos a los otros como Él los ha amado. Y dice: y amado, que también os améis unos a los otros como yo los he amado. Entonces, para ser un discípulo verdadero de nuestro Señor Jesucristo, tenemos que aprender a amar como Él ama. Perdón, el apóstol Pablo dice que podemos hablar lengua, podemos regalar todo a los pobres, pero si no tenemos amor, dice el apóstol Pablo, nada somos. ¿Por qué? Porque el amor es la esencia de Dios. Dios es amor, es la esencia. Amén. Entonces nosotros tenemos que tener esa esencia. 2 más y nos vamos. La próxima, miren: estar en un primer amor con Cristo. El discípulo ama a Cristo con un amor intenso. ¿Por qué? Con un amor inquebrantable. Miren Apocalipsis 2, 4, 5. Porque tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Tenemos problemas. Si nosotros, Cristo nos dice: tengo contra ti que has dejado tu primer amor, usted está en problemas. ¿Por qué os significa? Usted no está aborreciendo ni las cosas materiales, ni su familia, ni todo lo de esta tierra. Usted, su primer amor es su novia. Usted, su primer amor es su novio. Usted, su primer amor es el carrazo. Usted, su primer amor es la casa de 3 millones. Usted, su primer amor es una amiga. ¿Estamos cambiando a Jesús por cosas así? ¿Estamos cambiando a Jesús, el amor que debemos de tener como discípulos de nuestro Maestro? ¿Estamos cambiando a Cristo por cosas que no debemos de hacerlo?
Yo le animo, amada iglesia, que este día empecemos a ser discípulos verdaderos de Dios. Y si esta palabra ha llegado a ustedes, es porque los verdaderos discípulos son los que heredarán el reino de los cielos. Aleluya. Amén. Aleluya. Y se recuerda, por tanto, de dónde has caído. Ay, el que pierde el primer amor es caído. Muchos dicen que no, pero sí. Mucha gente que anda media dice, no, pero yo ando más o menos con el Señor, está caído. Porque ha perdido su primer amor. Usted tiene que levantarse. Usted tiene que pedir al Señor restauración. Usted tiene que pedir al Señor llenura de su espíritu. Usted tiene que estar en fuego. Porque dice la palabra que Jesús ha traído fuego a esta tierra. Fuego de su espíritu. Por eso nosotros, hermanos, tenemos que aprender a levantarnos si hemos decaído, si hemos desmayado. Cristo Jesús está ahí para extenderle la mano y decirle, hijo, hija, vamos por adelante. De esta se levanta, yo le voy a ayudar, lo voy a volver a llenar. Pero vuelva al primer amor. Usted tiene que ver de dónde ha caído. Tiene que arrepentirse y volver a hacer las primeras obras. Recuerde qué es lo que hacía antes. Se le pelaba, oraba todos los días, leía la palabra con profundidad y ahora no lo hace. Vuelva a las primeras obras. Porque si usted ha dejado de ser eso, usted ha dejado de tener el primer amor en Jesús, usted ha dejado de ser discípulo. Usted empezó a ser uno de la multitud, un seguidor nomás. ¿Por qué? Porque ya no le interesa agradar a Dios. Entonces tenemos que empezar, amado hermano, amigo, iglesia amada, tenemos que empezar a volver al primer amor con Cristo. Que Él sea su pensamiento principal. De eso estoy hablando. Que Él sea su tesoro, su anhelo a diario. Amén. Y por último, que creo que para mí es uno muy importante. Porque Jesús escogió 12. Después escogió 70. Y ahora somos millones de evangélicos, aleluya, locos, que estamos predicando un evangelio que salva. Amén. Entonces, si Jesús fue testigo de Él mismo para poder salvar a muchos, escogió 12 para que se extendieran, ¿quién le dice a usted que usted tiene que estar con su boca cerrada? ¿Quién le dice a usted que usted tiene que callarse lo que Dios ha hecho en su vida? No. ¿Por qué? Porque Hechos 1:8 nos dice, pero recibiréis poder. ¿Cuál poder? El poder de Dios, del Espíritu Santo. Cuando haya venido sobre vosotros. El Espíritu Santo. Amén, el Espíritu Santo. Y después dice, sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos. Hemos dejado de ser testigos de Jesús. Estamos viendo que la paz, una persona está llorando, está afligida. Y hay algo que nos dice por dentro que es el Espíritu del Señor. Hablarle de mí. Hablarle que yo cambio. Hablarle que yo puedo hacer cosas nuevas. No. Me da pena. La pena es del diablo, hermano. Usted tiene que soltar en el nombre de Jesús. Aleluya. Mire, muchas veces yo lucho contra eso porque por la pena y por la vergüenza muchos no sirven al Señor. Y lastimosamente hay un problema ahí. ¿Por qué? Porque usted no está siendo libre en el Espíritu. Usted tiene que estar libre. Si usted le dice vamos a predicar, vamos a predicar. Si usted le dice vamos a evangelizar, vamos a evangelizar. Si usted le dice hagamos una comida para los pobres, hagamos la comida para los pobres. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que ser testigos. ¿Cómo testigos? No solo hablar de Jesús, sino ser ejemplo para la humanidad. Tenemos que ser como Él, manso, humilde, tranquilo. Tenemos que ser tan sencillos que dice la palabra que Jesús ni se sabía quién era. ¿Por qué? Porque Judas tuvo que darle un beso. ¿Para qué? Para que se pudiera conocer quién era Él. Ahí podemos ver la humildad de nuestro Dios. Amén. Todo esto que yo le hablé en esta noche, hermano, el Señor claramente me lo dio en esta madrugada y me dijo, dile a mi pueblo que yo quiero discípulos verdaderos. Porque yo voy por discípulos verdaderos. Yo voy por una iglesia verdadera. Yo voy por una iglesia que trabaje. Yo voy por una iglesia que no solo tenga fe sin obra, porque muerta. Las obras son tan importantes como la fe, porque en las obras damos ejemplo al mundo y en las obras damos a demostrar los frutos. Amén. Así que no me vengan a decir que las obras no son importantes. Son importantes. Porque usted puede tener fe y usted puede salvar a otros, pero si usted está en casa, usted no va a salvar a nadie. Tiene que moverse. Entonces yo en esta tarde, noche, amada iglesia, quiero decirles por último que un verdadero discípulo
ora, lee la Biblia y ayuna. Es primordial, esencial. Y yo en este día quiero animarle en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, no solo como su pastor, sino como discípulo del Señor, a que juntos esperemos la venida del Señor siendo discípulos verdaderos, a que juntos podamos mostrarle al mundo, podamos mostrarle a la ciudad de Detroit que somos discípulos verdaderos de Jesús, amando al pobre, amando al que nos aborrece, amando al que habla mal de nosotros, amando aún al que vaya en contra de esta iglesia, siendo testigos de Jesús, estando en un primer amor, aborreciendo cualquier cosa por estar con Él. Yo quiero decirle, iglesia amada, que le amo en el Señor y que estoy agradecido y que voy a dejarlos en esta tarde, pero vamos a orar antes de despedirme. Vamos a orar para que el Señor en esta noche redarguya nuestro corazón, redarguya nuestro espíritu, para que podamos nosotros ser discípulos verdaderos, dando frutos, dando gloria a nuestro Rey, siendo ejemplo. Cuando comencemos a dar ejemplo en las calles de ser discípulos de Cristo, de verdad, las almas comenzarán a llegar. Y yo se los aseguro, porque a Cristo, Él anduvo en las calles, Él anduvo con sus discípulos, hablando este evangelio que cambia. Así nosotros vamos a andar como sus discípulos, como nuestro Maestro nos ha enseñado, a ganar almas, a velar por los que no tienen, a ayudar siempre al pobre, al menesteroso, y amar a cada uno que encontremos en la calle, en nuestra iglesia, nuestro trabajo. Amén. Vamos a orar en esta noche. Si usted quiere ser un verdadero discípulo, cierre su vista, inclínese ahí donde está, levante sus manos, y si el Espíritu Santo lo está quebrantando, deje que lo quebrante. Es porque usted ha dejado de ser un discípulo de Cristo y se ha convertido solamente de la multitud. Alguien que en cualquier momento puede dejarlo y traicionarlo, pero Jesús no quiere eso de usted. Jesús quiere que usted cada día permanezca en Él con un amor incorruptible. Padre mío, en el nombre de Jesús, te doy gracias, Señor, por esta palabra. Te doy gracias, Padre, porque tú has hablado en esta noche. Hay una iglesia y un pueblo que en este día ha entendido que un verdadero discípulo es esencial para la salvación, para ganar almas, para vivir continuo, permanente en tu presencia, Señor. Yo les pido, mi Rey, que a cada persona, a cada hermano, a la iglesia amada de Detroit, Michigan, Señor, usted en este momento la unja por medio de su Espíritu, toque corazones para que ellos puedan saber y entender que lo único que usted quiere es su corazón de ellos, que sean discípulos verdaderos, que sean discípulos que sufran por tu nombre, que sean discípulos que sean vituperados por cargar la cruz, que sean discípulos todos nosotros, Señor, para que podamos un día que ese momento llegue, tú vengas por nosotros y te estemos esperando. Te amamos con todo el corazón. Yo dejo en tus manos esta iglesia tuya, Padre, porque la iglesia es tuya, estas almas son tuyas. Yo te pido que las cubras con tu sangre preciosa en el nombre de Jesús. Y yo te pido, mi Rey, con humildad y sencillez, que usted sea haciendo crecer discípulos verdaderos en este lugar. Te amamos, Jesús, en el nombre de Jesús. Amén. Dios me lo bendiga, amada iglesia del Señor. Lo voy a dejar con nuestro hermano Rodrigo para que nos despida. Les amo en el Señor, les mando un abrazo. Mi familia y yo les amamos. Amén. Gloria sea el nombre de Jesús, gloria sea el nombre de Jesús. Oh, hemos escuchado este mensaje del pastor y lo hemos, ojalá que no nomás lo hemos escuchado y que lo podemos poner por obra en nuestras vidas. Hemos estudiado acerca del discipulado del Señor Jesucristo y yo pienso que es lo que necesitamos. Y yo pienso que no es lo que pienso yo, sino es lo que dice la palabra del Señor Jesucristo. Y si la palabra del Señor Jesucristo lo dice, es lo que debemos de hacer. Así es que, amada iglesia, como decía nuestro hermano, le damos gracias porque si usted estuvo conectado a este medio y que usted se haya fortalecido por medio de esta palabra, hemos estado orando los unos por los otros, como es nuestro deber orar. Y siempre lo hemos estado haciendo. Acuérdense que tenemos el servicio de hoy que fue de adoración, y de adoración. Viene el viernes, que es un culto congregacional que tenemos, y viene el domingo que tenemos la escuela dominical. Y que el Señor Jesucristo nos ayude para seguir adelante. Y que pronto que el Señor lo permite,
estaremos los hermanos todos reunidos en este lugar con un solo propósito y un solo anhelo, buscando el rostro de nuestro Señor Jesucristo. Para eso el Señor Jesucristo nos mandó a este lugar, como decía nuestro hermano, el anhelo en su corazón es buscar almas, también el anhelo mío es hacer eso. Pero hermanos, siempre tenemos que estar fortalecidos en el Señor Jesucristo y pensando, estando en un solo sentir y en un mismo espíritu para que esta obra siga adelante. La obra es del Señor y el Señor es que está trabajando en cada uno de nosotros. Dios bendiga al siervo, Dios bendiga a su familia, Dios nos cubre con su poderosa sangre y que haga con él lo que sea su voluntad, y nosotros estamos para apoyarlo en este lugar. Gloria sea el nombre de Jesús. Y que vamos a hacer una oración para ser despedidos de este lugar, pero no de la presencia de Él, porque la presencia va con nosotros donde quiera que vamos. Gracias, maravilloso Dios, por tu palabra, Señor Jesucristo. Que tu palabra, maravilloso Dios, haya podido caer en cada corazón, Señor Jesucristo, y que la podemos poner por obra en nuestras vidas, Señor Jesús. Sea usted bendiciendo a su siervo que ha puesto en este lugar, maravilloso Dios. Oh, maravilloso Dios, y usándolo de gran manera, Señor Jesucristo, conforme a su voluntad, Señor. Cúbrelo con tu sangre, bendice a su familia, bendice a su esposa, bendice a su hijo, Señor Jesucristo. Y bendiga al hermano, Señor Jesucristo, que está con él bajo este techo, Señor. Suple, Señor Jesucristo, sus necesidades, ya sean, Señor, económica o espiritualmente, Señor Jesucristo, pero suple de gran manera. Abre la ventana de los cielos y derrama tu bendición en este lugar hasta que sobreabunde, Señor Jesucristo. Bendice a tu pueblo, Señor. Bendice a la familia espiritual, Señor, que por este medio, Señor, nos pudieran sintonizar en sus hogares, maravilloso Dios. Cúbrelos también con tu sangre, Señor Jesucristo. Trae sanidad, trae paz, Señor Jesucristo, en esta preciosa noche. Te lo pedimos, Señor, en tu nombre, que es sobre todos los nombres, maravilloso Jesús. Trae paz, Señor, a los que están, Señor Jesucristo, enfermos. Trae sanidad a los que están angustiados, Señor Jesucristo. A los que están, Señor Jesucristo, atemorizados. También trae una paz, porque solamente tú puedes dar esa paz. Lo que el mundo no nos pudo dar, lo podemos encontrar en ti, maravilloso Dios. Sea usted, Señor Jesucristo, revistiéndonos de su poder y su gloria y llevándonos con bien a nuestros hogares, maravilloso Jesús. Te alabamos, te bendecimos y glorificamos tu santo nombre. Y si es tu voluntad, aquí permaneceremos de pie, maravilloso Dios. Porque, Señor Jesucristo, tú sigues siendo real y verdadero. Gracias, maravilloso Dios. Te lo pedimos en tu nombre, que es sobre todos los nombres. Dios me los bendiga, hermanos, y los amamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Gloria a Dios.